Muy buenas tardes, mis apreciados aprendices. Continuando con nuestro programa Análisis y Desarrollo para esta sección tenemos la presentación de nuestras actividades para el estudio, continuando el ciclo formativo de la fase de planeación y la actividad de proyecto 4 de la guía de aprendizaje número 4, invitándolos para que participen activamente en la sesión sincrónica de hoy, donde estaremos socializando la evidencia de conocimiento, un taller sobre validación de documentos y una evidencia de desempeño, diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Entonces, ya teniendo en cuenta, las actividades para esta semana están muy sencillas, solamente es tener en cuenta la guía de aprendizaje número 4 y el estudio del material de formación y otras fuentes que consideren ustedes necesarias para poder realizar la actividad. Entonces, vamos a continuar por acá con la guía de aprendizaje número 4, donde tenemos nosotros nuestra evidencia, taller sobre validación de documentos y el diseño de instrumentos para validación de artefactos. Entonces, vamos a indicar qué nos dice la guía de formación. Dice por acá, actividad de aprendizaje, realizar la evaluación de artefactos del software de acuerdo con el informe de análisis. El proceso de evaluación en el desarrollo de un sistema de software es una etapa clave. Por esta razón, a medida que se va avanzando, se intenta que la detección de defectos se haga lo antes posible y tenga un menor impacto en el tiempo de su desarrollo. Por consiguiente, esta actividad se centra en la elaboración, verificación y evaluación de los artefactos de software con base en los estándares para el desarrollo de software. Entonces, por acá nos da la guía una estimación de horas aproximada. Los materiales de formación a consultar son el material que se llama validación de documentos, o sea, debemos consultar esta, este documento, por acá está, validación de documentos. Dice por acá el material que debemos consultar esta información. Vamos a darle clic y, eh, y aquí para acceder al recurso educativo tendríamos nosotros este contenido para revisar, analizar y presentar las dos evidencias para esta semana, que son muy sencillas. Entonces vamos a indicar a ver qué nos dice la guía que tenemos que hacer. En cuanto al taller de sobrevalidación de documentos, que existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar el material complementario. Elabora un informe teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. Entonces ya sabemos que leyendo el material vamos a consultar estas preguntas. Dice acá, ¿qué es un artefacto?
¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué es la evaluación de artefactos? ¿Cómo se realiza? Entonces, ya sabemos que vamos a consultar el material para responder estas preguntas sencillas. Aquí hay otras dos. ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué resultados se obtienen? Pues que se debe entregar un informe técnico en formato PDF, pues la extensión es libre, ¿no? Pues y ya se va a dirigir usted hacia la actividad para hacerle envío. La siguiente actividad es una que se llama evidencia, diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Pues la primera actividad nos decía que era responder estas preguntas y la segunda es que nos dice que debemos diseñar instrumentos, ¿cierto? Ya el material de formación nos va a indicar qué tipo de instrumentos vamos a diseñar, ¿ok? Entonces dice acá que según la IEEE 2004, las pruebas de software consiste en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un grupo finito de casos de prueba, debidamente seleccionados del típicamente ámbito de ejecuciones infinito en relación al comportamiento esperado. Es por esto que la verificación de software es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que la solución informática cumple por completo todos los requisitos y objetivos planteados. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta para presentar esta evidencia? Dice por acá que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Diseñar los instrumentos de verificación para la verificación de artefactos. Debe contener toda la información que se necesite. La lista de chequeo debe ser corta, concisa y entendible. Y debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. Y debe diseñar el formato amigable y con un buen diseño. Entonces debe ser agradable para la vista, pues. El producto a entregar, pues, será un documento. Que ustedes ya saben hacer documentos con todo el instrumento de verificación de artefactos cumpliendo con estas características. El formato CPDF. Y esas son las 12 evidencias. Vamos a revisar qué nos dice acá el material de formación en cuanto a validación de documentos. Dice por acá que la validación de documentos son aquellos instrumentos que permiten verificar el estado de un proceso específico de manera detallada. Son tomados como punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso que se ejecutará o el sistema que se esté diseñando. Entonces, dice por acá, ¿qué tenemos que revisar? Vamos a revisar el material de formación y de aquí pues obviamente vamos a sacar la tarea. Dice, ¿sabías que la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a las llamadas crisis del software? Actualmente el desarrollo de software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados
Por este motivo, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de instrumentos que permiten la descripción de las características y funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se esperan obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones. Entonces, para lograr esto, vamos a estudiar qué es el informe de análisis y qué son las fuentes de información, para continuar con los instrumentos de medición o verificación, donde encontramos la lista de bloqueo y el cálculo de métricas de software. Y finalizamos con la trazabilidad, uno de los temas trascendentales en el proceso de desarrollo de software porque permite hacer un seguimiento riguroso del proyecto desde la idea básica hasta los entregables. Entonces, vamos a ver qué nos dice por acá el tema de informe y análisis. Vamos a buscar. Dice por acá que el autor Dorrego del 1994 define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting, y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor? Simplemente que debemos hacer un informe, pues, de análisis, que son una serie de documentos donde se va a escribir toda la serie de procesos de acuerdo a todos los requerimientos y todo lo que yo quiero hacer en un software. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el autor en esta pequeña introducción. Vamos a mirar pues aquí una presentación de qué se debe tener en cuenta para el desarrollo de este análisis. Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables, a fin de garantizar su validez. Se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Entonces ya pues entendiendo un poco más el video, ya sabemos que podemos profundizar acerca de lo que se trata de un informe de análisis. Entonces, continuando con eh, la temática, dice acá que el proceso de búsqueda de la información, evaluación y síntesis de las fuentes. Entonces, que al momento de que nosotros tenemos que realizar un informe, el principal elemento de trabajo es la información que tenemos o hemos recolectado para tal fin. Entonces, dice por acá que esta información debe ser confiable, objetiva, precisa y actualizada. ¿Qué se quiere con esto? Dice aquí se busca evaluar la calidad de las fuentes, como son seguimientos, pruebas, historias de usuario, listas de chequeo
y en este caso específico el informe de requerimientos de software. Comencemos hablando de las fuentes de información, las cuales son todos aquellos medios de la información que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. Entonces ya hablamos eh, de las fuentes de información primarias y fuentes secundarias. Esos son los dos aspectos que debemos tener en cuenta para realizar esta consulta de datos. Aquí que las fuentes primarias son aquellas en las que los datos provienen directamente del objeto de estudio, ¿cierto? Y las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de otros proyectos, de Internet y de medios de comunicación. Entonces hay una gran diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Bien, ¿cómo se subdivide esto? Pues dice acá que las fuentes primarias se pueden subdividir en dos, mírenlos. Observación directa y de la naturaleza, artificiales y mixtos. ¿Qué es esto? Pues dice acá que cuando el investigador toma directamente los datos de la población sin necesidad de cuestionarse o entrevistadores, por ejemplo, cuando un profesor realiza un estudio sobre el avance de los estudiantes en una materia, eso se llama observar directamente, ¿cierto? Y de la naturaleza, artificiales o mixtas. Dice acá que cuando los datos no son obtenidos directamente, sino por medio de un cuestionario, una lista de chequeo, otra fuente. Entonces ya tenemos la diferencia entre observación directa y de la naturaleza, artificiales y mixtos. Hay que tener en cuenta que en las fuentes primarias se adquieren por medio de una investigación directa al objeto de estudio por métodos establecidos con anticipación. Para reunir datos primarios, lo ideal es recurrir a un plan. Vamos a revisar qué plan nos da. Entonces dice por acá que ahora las fuentes secundarias para ser utilizadas deben ser detalladas en cuatro preguntas básicas. Dice acá que es pertinente, es obsoleta, es fidedigna o es digna de confianza. Debemos nosotros tener en cuenta esas cuatro preguntas básicas. ¿De dónde proviene la información? Dice acá que en este esquema se resume pues de forma general todo cómo se estructuran las fuentes de información. Entonces, tenemos que los sistemas de información tienen fuentes de información que se dividen en primarias y secundarias, que las primarias se hacen por observación directa o indirecta y que las secundarias tienen que validar si es pertinente, obsoleta, fidedigna, indigna de confianza. Entonces ya sabemos esquemáticamente cómo subdividen las fuentes de información. Teniendo en cuenta la información anterior, debemos tener presente que un informe se debe estructurar de la siguiente manera. Si es un resumen de no más de 200 palabras describiendo los objetivos y motivación del trabajo. Una introducción no debe contener más de 2 páginas. Se debe detallar el ámbito, objetivo y resultados del trabajo. Este debe contener, ¿cierto? Entonces dice por acá que tenemos nosotros el contexto, que es una descripción del ámbito de trabajo y definiciones generales, que la longitud no puede superar las 200 palabras. Tenemos de motivación, porque es relevante dicho trabajo, se usan referencias. Tema del documento, que sobre qué parte específica del trabajo trata ese documento.
el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este documento? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo del informe que yo estoy haciendo? La metodología, que es un breve resumen del procedimiento seguido para elaborar el trabajo. Esas serían pues unas características básicas de lo que puede ser ese. Dice acá que de contenido, tantas secciones como hagan falta para explicar los contenidos técnicos del trabajo. Se puede ilustrar con imágenes y esquemas si considerado necesario. Dice por aquí que uno de los componentes medulares del contenido es la redacción. Aquí debemos tener en cuenta estos estas tres características. Bueno, hasta aquí son unas. Se ordena las ideas. Dice acá que lo importante es tener claro qué es lo que se quiere expresar y cómo se quiere decir antes de iniciar a escribir. Para ello, elabora un esquema con las principales ideas. Hay que usar frases cortas. Ya nos indica el material que al momento de plasmar nuestras ideas debemos ser directos y concisos. Así logramos que los lectores entiendan el mensaje. Y adjetivos, cuando se usan bien, enriquecen el texto y ayudan a describir de manera óptima una idea. Se recomienda no excederse en ellos para no saturar el texto. Se debe revisar el texto. Es recomendable leer el texto varias veces porque al hacerlo de manera constante podemos corregir errores y enriquecer el documento. Se recomienda estar actualizado en cuanto al lenguaje técnico. No escribir como se habla. Dice por acá que la elaboración de la reacción difiere mucho del lenguaje hablado, por lo cual no debemos seguir el patrón de una conversación. Cuando estamos redactando debemos estructurar esto de la siguiente manera: sujeto, predicado y complementos, expresando de manera concreta la idea principal. Usar puntos y comas. Aquí dice por acá de usar puntos y comas. Es indispensable para expresarnos de manera correcta, dando fluidez al discurso escrito, permitiendo que el lector pueda disfrutar y comprender el texto. Conclusiones y resultados. Entonces, las conclusiones del informe son el producto de la investigación y el análisis del tema que se trató. Aquí se exponen los resultados obtenidos. Este debe tener unas características como son un resumen del texto que aporta una perspectiva general del contenido, debe ser reflexiva sobre el tema tratado, debe expresar de manera clara los resultados obtenidos en la investigación, se debe utilizar un lenguaje formal, hay que evitar redundancias, los resultados deben ser explícitos y concretos. Entonces, estas son los componentes, pues, de cómo debemos redactar nosotros un informe, para que lo vayan teniendo en cuenta a la hora de redactar su tarea. Dice, en las conclusiones debemos argumentar cómo hemos cubierto nuestros objetivos y la metodología es en la descripción del proceso seguido para la elaboración del trabajo, es decir, se explica el diseño de la investigación como hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, instrumentos de recolección de información, muestreo y procedimientos. Este autor afirma que la metodología de investigación tecnológica nos brinda las pautas para resolver problemas de la realidad y tiene base empírica porque aplica los conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica, adoptando el método experimental en la solución de los problemas en forma sistémica. El tipo de investigaciones tecnológicas
que busca resolver un problema práctico para satisfacer las necesidades de una solución de software. ¿Qué es una hipótesis? Dice acá que según el autor denominado Pájaro en el año 2002, se tienen dos grandes vías a partir de las cuales se escriben hipótesis y por lo tanto se formulan o se redactan. ¿A partir de cuándo? A partir de la razón o razonando, ¿cierto? O a partir de la experiencia usando la inducción. Dice por acá que en ambos casos es importante recalcar que el programador ha tenido una etapa previa de observación y acumulación de datos relacionados con el problema que está investigando, por lo que la tradición científica permite desprender al menos tres procedimientos que llevan a la formulación de hipótesis, los cuales son: la información respecto a la observación de un fenómeno es tan clara que conduce fácilmente a una hipótesis. El programador tiene una serie de convicciones o prejuicios filosóficos producto de una gran experiencia en torno al problema que aborda, lo cual lo conduce fácilmente a una hipótesis. Y una analogía con relación al problema de interés podrá conducir a la hipótesis buscada. Según Spinoza, este autor, las variables son factores que intervienen tanto como causa o como resultado dentro del proceso o fenómeno de la realidad, formando parte esencial de la estructura del tema. Las variables intervienen como causa o como efecto en el proceso investigativo. Estas quedan identificadas desde el momento en que se define un problema. Entonces, esto lo que nos quería decir el qué debo tener en cuenta yo a la hora de hacer un informe de análisis. Entonces, estas son las pautas, pues, principales para que mi informe de análisis quede bien redactado, teniendo en cuenta todos estos criterios. Vamos a ir a continuar aquí a ver qué nos dice. ¿Cómo hacer un instrumento de medición o verificación? Entonces, tenemos nosotros que podemos realizar, dice acá que, según este autor, plantea que los instrumentos de medición son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos por medio de verificación o control. Es importante identificar si los instrumentos de verificación cumplen con los parámetros establecidos. Entonces ya nosotros sabemos que anteriormente tuvimos cómo se realiza una lista de chequeo, que ya lo sabemos hacer. Por aquí está el, todo lo relacionado de cómo se debe hacer una lista de chequeo. Este material solamente debe ser como de retroalimentación a las clases vistas anteriormente. Ya ustedes saben cómo hacer una lista de chequeo. Dice que una lista de chequeo es el instrumento más utilizado para recolectar información en la etapa de requisitos, también conocida como checklist u hoja de verificación. Es un formato que puede ser analógico o digital. Ustedes ya saben entonces más o menos cómo se puede realizar una lista de chequeo, inclusive en evidencias anteriores ya las habían hecho. Entonces simplemente es ir a la plataforma y revisar cómo se hace una lista de chequeo. Eso en cuanto a los instrumentos de medición o verificación. Eh, mm, Aquí hay unos ejemplos de cómo hacer una lista de chequeo, que ustedes ya lo tienen presente. Tenemos el otro de cálculo de métricas de software, que también es un instrumento de medición que ya los habíamos abordado. No es sino pegarle una repasadita a este material para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de hacer ese instrumento o también de seleccionar ese instrumento de medida, ¿cierto? Bien, siguiendo con el tema, vamos a mirar acá.
Tenemos otra que se llama de trazabilidad, que dice que es uno de los temas trascendentales del proceso del desarrollo de software. Permite hacer un seguimiento riguroso al proyecto desde la idea básica hasta los entregables. Los modelos de trazabilidad facilitan que los desarrolladores realicen una correcta evaluación del costo e impacto de las posibles modificaciones en los modelos y código del software, ayudando a enlazar o relacionar requisitos con otros elementos del ciclo de vida, principalmente casos de prueba y código. Entonces, ya sabemos nosotros cómo hacer ¿qué? Una matriz de trazabilidad aquí en el componente. Esto más o menos hablamos de lo que son los instrumentos de medición. Aquí estamos el ejemplo de matriz de trazabilidad, que ya pues en unas evidencias anteriores las habíamos dicho. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de hacer su tarea. ¿Qué nos dice la actividad? Hacer un taller sobre el tema de validar documentos y el tema para tener en cuenta que debemos nosotros es responder qué es un artefacto, cuáles son los tipos de artefactos, qué es la evaluación de artefactos y cómo se realizan los artefactos, qué instrumentos se utilizan y qué resultados se obtienen. Hablando de los temas de artefactos de software, ¿qué es un artefacto en software? ¿Cierto? Entonces ya usted eh, revisa con más cautela cómo puede realizar o cómo puede hacer este informe siguiendo los lineamientos básicos del tema de validación de documentos. Bien, entonces, recuerdo por aquí que en la guía, perdón, aquí en el material de formación, vamos a revisar requisitos de los intereses en validación, conceptos. Bueno, aquí no vamos a revisar por ahora toda la temática de artefactos, sino que vamos a revisar más bien. Estas evidencias son como para que nosotros retroalimentemos las evidencias vistas. Déjame un segundito, ya continuamos.
Continuando con nuestra presentación, vamos a revisar por acá unos ejemplos de cómo debe quedar pues las actividades. Son unos ejemplos sencillos. Vamos a mirar acá unas guías realizadas por los aprendices, entonces para que tengan en cuenta. Por acá tenemos nosotros en la web muy sencillo cómo debe ser el taller. Pues debe tener su portada, ¿sí? Sobre el taller sobre validación de documento. Vamos a revisar por aquí. Dice por acá que debe tener una introducción, debe tener bueno, la instrucción, la guía de aprendizaje, lo que nos dice. Respondiendo a las preguntas sobre qué es un artefacto, qué son los tipos de artefactos, qué es la evaluación de artefactos, cómo se realizan, qué es un instrumento, qué instrumentos se utilizan, qué resultados tienen. Vamos a revisar por aquí nuestra. Dice por acá que, ¿qué es un artefacto? Pues simplemente artefactos son los productos que resultan de una actividad o práctica y se usan para comunicar, elaborar, validar y especificar los requisitos en ambientes de desarrollo de software. Entre ellos se encuentran las historias de usuario, prototipos de casos de uso, escenarios, tarjeta de historia, personas, visión, diagramas UML, viñetas, storyboards, tareas, tablero Kanban, patrón de interfaz de usuario, imágenes, videos, mapas mentales, especificación de la interfaz de usuario, entre otros. Entonces, los tipos de artefactos, tenemos los tipos de artefactos, todo el tema de qué es la evaluación de artefactos, cómo se realizan. Hay un tema aquí ya más. ¿Qué instrumentos se utilizan? Ya es un tema de consulta del aprendiz, ¿cierto? Entonces, entornos de código, por ejemplo, ¿qué instrumentos se utilizan? Tenemos editores de código, entornos de desarrollo integrados, herramientas de control, herramientas de automatización de pruebas, herramientas de gestión de proyectos, qué resultados se obtienen. Es un tema de consulta y una conclusión pequeña. Cuanto a la segunda guía de aprendizaje, pues tenemos nosotros que ya es la aplicación de toda esta consulta y el estudio del material donde nosotros encontramos los diseño de instrumentos para la verificación de los artefactos. Este tema ya lo habíamos abordado anteriormente en otras evidencias, estudiando esta norma IEEE 2004, ¿cierto? Nosotros podemos revisar qué tipo de instrumentos de verificación podemos utilizar para nuestro proyecto que tenemos. Entonces vamos a ver por aquí una lista de cómo es la guía que tienen que presentar, cómo sería por aquí tenemos la introducción, por aquí este aprendiz nos da una guía de cómo debemos nosotros presentar esta evidencia. Recuerden que todo el tema de estudio es un tema que está en la web y lo podemos consultar. Esto no tiene que ser un tabú ni tampoco un tema estrictamente secreto, ¿no? Entonces, las facilidades de estudiar son muchas y nosotros tenemos ya inclusive ejemplos en la web donde también podemos eh, eh, guiarnos, pues. Pero acá que los instrumentos de verificación son formatos de control que se elaboran con el fin de registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de tareas, acciones, funciones, desempeño de una actividad en particular
bien sea de un sistema, un funcionario, un proceso, un procedimiento. A su vez, estos formatos son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o control. A continuación se presenta una lista de chequeo para la validación de artefactos de proyectos, solución de software del proceso de gestión logística desarrollado por la empresa Comeva como instrumento para verificación de los artefactos de software. Entonces aquí nos presentan una a nosotros acerca de un proyecto que se llama Comeva para la empresa Comeva, ¿cierto? Donde nos dan una solución de software para el proceso de gestión logística. Entonces dice por acá. El objetivo es diseñar instrumentos para la verificación y validación de artefactos, modelos y documentación del proyecto de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. Dice por acá que según esto, la I, que esa es aquí está todo el tema de la guía. Entonces nos dan la solución al proyecto donde nos muestran pues una lista, un chequeo de lo que es un diseño de artefacto. Dice por acá que lista de chequeo, módulo de administrador, ¿sí? El módulo de administrador del software que están realizando. Por ejemplo, aquí dice, ¿el usuario administrador puede acceder al módulo de administrador? Sí, cumple con el 25%. Y aquí hay una lista, pues, en cuanto al módulo de administrador del artefacto, pues. Lista de chequeo, módulo auxiliar de aprovisionamiento. Aquí hay otra lista de chequeo de ese módulo, si se cumple o no, de los artefactos. Tenemos una lista de chequeo, módulo de analista de inventario. Entonces, tenemos nosotros que, de igual manera, pues, según cada criterio, si se cumple o no se cumple con lo establecido, le dan una calificación o un porcentaje. Y vemos que tiene otra lista de chequeo para módulo de despacho, auxiliar de despacho. Y así finalmente nos concluye el trabajo. Dice que mediante la implementación de los instrumentos listas de chequeo se logró registrar la información que da cuenta del cumplimiento o incumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la fase de análisis. Además, los instrumentos pueden ser útiles para determinar el avance del proyecto y controlar de una forma metódica y sistemática las actividades necesarias para completar el trabajo del proyecto. Entonces, para tener en cuenta que hagan esta, son simplemente dos actividades muy sencillas para hacerla. eh, Muchas gracias por haber asistido y los esperamos en la próxima sesión.